Hola, hola, hola amigos y amigas de Infusión Espiritual de la Semana. Bienvenidos a su programa y episodio de hoy que se llama El poder de lo inesperado. En el día de hoy tenemos a nuestro gran amigo, nuestro compañero maestro de Kabbalah y de toda Latinoamérica, David Varela, que está con nosotros ¡Uh! hoy. Hola ¿Cómo David. están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hello. Bienvenido David. Bueno, Ya me tenían en el olvido, hace rato que no me invitaban. Ya la gente te estaba pidiendo y teníamos que traerte al programa, claro, de seguro. Entonces, bueno, chicos y chicas, recuerden que todo lo que nosotros venimos aquí a hablar con ustedes se basa en lo que es Kabbalah, que son las leyes espirituales e universales del mundo, que nos ayudan, son esas reglas de la vida que nos ayudan a nosotros a tener una mejor vida, a hacer una vida con más conciencia y tener una vida más proactiva y positiva en nuestro mundo. Todo este pronóstico de estos días, acuérdense que son lo que nosotros venimos a hablar, compartir con ustedes estas herramientas, estos pedacitos de tips y estos pedacitos de sabiduría que nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Entonces, si les ayuda a ustedes, por favor, compartan el programa con los demás en sus medios sociales, en sus WhatsApp, en sus grupos de WhatsApp, etcétera, para que todos los demás también se puedan beneficiar de este programa. Y si es tu primera vez, bienvenidos a nuestra familia de Infusión Espiritual de la Semana. Bueno, como les estaba diciendo, el episodio de hoy se llama El poder de lo inesperado y vamos a hablar con David de cómo él llegó al centro de Kabbalah y cómo completamente lo inesperado lo ha ayudado a él a seguir su trayectoria en el centro de Kabbalah y cómo llegó a ser este nivel de maestro y de todo lo que él comparte con nosotros en el centro de Kabbalah. Y a través de ese camino, hay como la energía de esta semana, hablamos de restricción, también nos va a hablar un poquito sobre el poder de la restricción. Entonces, primero le voy a pasar la palabra a Esthercita, y entonces, que es mi gran amiga, mis compañeros que no la he traducido, disculpa, Esthercita, Nahor. Hello. Está Y, bien, creo que todo y, el mundo me conoce para... y Hola a también de todos. este rollo, que yo también estoy aquí. Que Aquí tampoco estoy. me presenté. Pero bueno, aquí estamos los tres. Pero bueno, Esthercita, inicia, dale. Claro que sí. La idea de esta semana queremos hablar un poco de qué nos trajo a Kabbalah, especialmente Esther y David, siendo de Panamá. Ustedes tienen, o sea, yo crecí en el centro, y mi papá llegó al centro de Kabbalah cuando yo era chico, pero ustedes vinieron de la nada. Entonces queríamos explorar un poco su camino, cómo llegaron al centro de Kabbalah. Esther, tú llegaste hace tantos años, cuando no había casi nada en Panamá, o sea, tú fuiste de los inicios y después llegó David, y cómo cambió su vida al grado que se están dedicando a esto hoy en día, ¿verdad? Queríamos aprovechar y tener esta conversación con ustedes. Queremos escuchar o sea, bueno, Esther, yo escucho a ti todas las semanas, ¿verdad? Pero igual pensamos que sea algo muy bonito que compartan su experiencia, porque también la mayor parte de nuestra audiencia igual vienen o sea, no necesariamente vienen de una crianza espiritual o judía o religiosa, incluso estos días ya lejos de religión. Entonces, y muchos viven en países de Latinoamérica muy alejados, digamos, de los centros de Kabbalah, ¿no? Y sin embargo, aquí están, ¿verdad? Entonces, nos encantaría escuchar cómo es que ustedes llegaron aquí, cómo es que llegaron a dedicarse y también qué enseñanzas fueron las que más les ayudaron. Esta semana en particular tenemos la oportunidad de tener la energía de balance, queremos escuchar también de ustedes cómo, bueno, David, Esther, tú también mete ahí cuchara. Yo he hablado mucho de cómo yo estoy en el centro y de un poco de mi crianza y otra vez, yo vine de chiquita al centro que hablaba con mi papá en México, para mí fue un poco diferente mi historia, pero por eso queremos escuchar de ustedes. David, cuéntanos un poco, la verdad, creo que te conozco tantos años y honestamente se me ha olvidado partes de tu historia, quiero saberla otra vez. ¿Quieres la versión corta o la versión larga? ¿Qué versión quieres? ¿O la versión La media? versión PG, por favor. PG. No, by the way, cuando yo llegué al centro de Kabbalah, Esther era una inminencia de este rollo, ¿no? Estaba en SFK y o sea, era maestra y daba clases a niños y creo que eras la lead teacher, ¿no? Tú eres la lead teacher de ese Sí. programa, ¿no? Es impresionante.
Yo No, soy todavía yo. me acuerdo cuando tú entraste por la puerta del centro de Panamá. ¿En serio? Todavía me acuerdo. Como si fuera So, mi esto muchacho. fue hace qué, hace 14, 15 años. Primero yo llegué al centro de Kabbalah. La primera vez que escuché Kabbalah, nosotros, Esther y yo, tenemos un amigo que se llama Jorge, que él tenía, y su novia en su momento, creo que estaban casados, Marianela en ese momento, y ya después se casó Jorge con otra persona, tenía un restaurante que se llama el Red String Café. Y la prima de Jorge era muy amiga mía. Y me dijo un día, oye, vamos a ir a comer al restaurante de mi primo. Y yo le dije, está bien. Y yo no tenía, o sea, nada, íbamos a ir al restaurante y llegamos y Marianela se sentó conmigo y entonces empezamos a hablar. Y la verdad a mí sí me gustaba, a mí me interesaba mucho siempre de joven, ¿no? De mi adolescencia me gustaba mucho la física, me gustaba mucho todos esos temas de ciencia, del universo, de cómo se creó el universo y toda esa parte siempre me apasionaba. Inclusive me metí mucho a ver videos de física cuántica y de todos estos temas que me llamaban la atención. Entonces me empezó a hablar Marianela y nos quedamos ahí como hasta las 2 de la mañana. Y al final me dice, oye, pareciera que tú hubieras estudiado Kabbalah hace muchísimo tiempo. Y yo le dije, ¿qué estás hablando? ¿Qué significa Kabbalah? No tengo la menor idea de lo que me estás diciendo. Y entonces me dice, mira, te voy a recomendar un libro. Y me recomendó el libro, el último libro que escribió el Raspberry, que es del libro de Nano. Porque hablaba de ciencia y estamos hablando de ese tema, ¿no? Y entonces leí ese libro y fue como boom. Porque yo toda mi vida, la verdad, como tú lo mencionaste, Esther, yo no tenía, inclusive, aunque no vengo de una familia judía, ni mi familia podremos decir que es un poco espiritual, pero yo personalmente no estaba conectado con lo espiritual. Yo personalmente estaba muy alejado de lo espiritual en mi vida. Era más pragmático, soy ingeniero, soy lógico, yo tenía que ver para creer. Y ese libro de Nano, del Rav, me unificó la espiritualidad con la ciencia y fue como una explosión en mi cabeza que me llamó mucho la atención. Y me acuerdo que Marianela me dijo, oye, vente tú sabes, vamos a empezar un curso acá arriba. Y yo le dije, no sé, ¿no? Y en verdad en ese momento no empecé a estudiar Kabbalah, pero me leí el libro. Y como un año después, este, otra amiga me dice, oye, viene un maestro de Kabbalah a Panamá, de Argentina, y yo, wow, qué cool que viene un maestro de Kabbalah. Entonces fuimos a una clase de Zohar, me acuerdo, y yo estaba anonadado con lo que estaba hablando. Estaba anonadado con las cosas que estaba diciendo. Y le hacía preguntas y le hacía preguntas y en la mitad me dice, oye, ¿tú tomaste Cábala uno? Y le dije, no, no, yo no he tomado Cábala 1. Entonces me dice, ya no hagas más preguntas porque estás interrumpiendo la clase. Al final te digo qué hacer. Entonces al final me la acerqué y ahí empecé a estudiar en verdad. Y bueno, así fue como entré al centro, ¿no? Después como me dice Hebre ya es otra historia y qué pasó después de eso, que es bien interesante, es otra historia, pero en verdad al principio fue así como llegué. Y me acuerdo que estaba Esther ahí, me acuerdo que también, ¿te acuerdas de Gaby? Gaby se me acercó. Y eso también, yo siempre comparto eso con los estudiantes cuando están como mentores o en el team de clases. Siempre les digo que la actitud hacia los estudiantes nuevos es sumamente importante porque lo que yo me acuerdo en verdad de ese día, es más, no me acuerdo de la clase, no me acuerdo qué fue, me acuerdo que estuvo increíble, pero no me acuerdo de qué fue lo que se dio. Pero me acuerdo de algo, sí me acuerdo. Me acuerdo que Gaby Menache se me acercó al final y me dijo, hey, qué buenas preguntas. Y me dio una sonrisa y me dio un abrazo. Y eso a mí se me grabó. Como que ese care y ese amor que me dio Gaby, que era otro estudiante del centro de Kabbalah, me grabó y me conectó. Y dije, wow, qué lugar tan cool. Y ahí fue cuando empecé a estudiar. Ahí fue donde empecé a estudiar en el centro de Kabbalah. A mí sí me gustaría saber, David, o sea, una cosa es empezar a estudiar Kabbalah, ¿verdad? Y tenemos diferentes centros de Kabbalah en todo el mundo y tenemos muchos alumnos en línea y hay muchos alumnos, pero no Sí. todos escogen dedicar su vida a Kabbalah. So, ¿qué te hizo a ti escoger dedicar tu vida a esto? ¿Qué te Sí, hizo pasar de ser un simple alumno estudiando física y eres ingeniero, ¿verdad? De soy profesión. O ingeniero. sea, ¿qué te hizo pasar de querer ser ingeniero a dedicar tu vida? Otra vez, es muy diferente. O sea, aunque el rap Sí. le gustaba mucho intercalar la física y la ciencia con la espiritualidad, porque al final del día sí hay muchos puntos
similares, ¿no? Y Einstein creo que es el que dice, ¿no? Que si de verdad quieres ser científico, algo así, ¿no? Dijo que tienes que ser espiritual, o sea, no es posible ser Sí. verdaderamente científico si no creer en Dios o ser espiritual. So, sí hay, pero no todo el mundo lo ve así, ¿verdad? No Mucha todo el gente mu- lo no ve to- totalmente separado. So, me encantaría, o sea, de verdad, ¿qué te hizo decir, wow, quiero dedicarme a esto? Mira, yo la verdad, a mí lo que me pasó fue bien loco lo que me pasó a mí. Porque este proceso a mí me empezó, el proceso que me llevó a tomar esa decisión empezó cuando yo me gradué de mi universidad. Yo fui a estudiar a Estados Unidos y cuando me gradué de la universidad, el señor, siempre hay un invitado, ¿no? En las universidades de Estados Unidos siempre invitan a alguien a las graduaciones para que dé un discurso de graduación. Y la persona que invitaron, en ese caso, en el 2005 fue cuando me gradué, fue un señor que se llama Raymond Kurzweil. Y Ray Kurzweil, como le dicen, es un futurista. Y entonces empezó a hablar, me acuerdo que fue la primera vez que fue como un shock and awe para mí escuchar lo que él estaba diciendo. Estaba hablando de inteligencia artificial, estaba hablando de nanotecnología, estaba hablando de biomedicina y hacia dónde va el mundo. Y si quieren googlearlo, bien interesante, Ray Kurzweil lo que dice. Y escribió un libro que se llama The Singularity is Near, la singularidad está cerca. Y entonces yo me leí ese libro y en verdad ese libro fue muy poderoso porque te dice, básicamente te pronostica todo lo que está pasando ahorita mismo y cosas que van a pasar en la siguiente década, en la década de los 40. Y una de las cosas interesantes que decía es que en el 2045 la humanidad va a llegar a ser inmortal, ¿verdad? Es el año que la humanidad va a llegar a ser inmortal. Y lo explica científicamente cómo va a ser eso, con biomedicina, con nanotecnología, etcétera, etcétera. Y eso, imagínate, ¿no? Yo me estaba graduando en la universidad, para mí era como, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué me están hablando, no? Pero regresé a Panamá y trabajé, o sea, trabajé en diferentes industrias, trabajé en la banca, trabajé en construcción, trabajé en la logística, pero cada vez que entraba a una nueva empresa a trabajar, me decía, yo no sé si esto voy a hacer para el resto de mi vida. Y es curioso, porque cuando estaba joven, mis papás son católicos y cuando me llevaban a misa, ¿no? Yo entraba a la iglesia y decía, lo último que voy a hacer en mi vida es ser un padre. Eso es lo último que voy a hacer en mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué sucedió? Que cuando Marianela me presenta este libro, en el principio del libro hay un quote del Raf, hay un quote del Raf que dice que está citando a Ray Kurzweil en el libro de Nano, que Wow. explica qué es lo que es nanotecnología. Y eso para mí fue una señal muy fuerte, porque a mí me había impactado tanto Ray Kurzweil y ahora el Raf estaba hablando de los mismos temas que estaba hablando Ray Kurzweil, pero desde un punto de vista espiritual. Y para mí fue como, me abrió la cabeza. Y Increíble. yo en el 2009, cuando estaba trabajando en una empresa, en el 2008, perdón, estaba trabajando en una empresa de construcción y renuncié y no tenía nada que hacer. Y entonces me metí de lleno al centro, empecé a, tú sabes, voluntariar y estar y estudiar y como me metí mucho en la Kabbalah, estaba en un trabajo de energías renovables, en un proyecto de energías renovables, pero en verdad me daba tiempo y le dediqué mucho tiempo a esto, ¿verdad? Y como que me metí más de lleno en estudiar Kabbalah. Y, este, y me metí en internet a buscar a este tipo que 4 o 5 años atrás me había hablado ¿no? de todo, porque como que fue un año muy movido para mí el 2009. Y Ujú. entonces lo encontré y estaba estaba fundando una universidad que se llama The Singularity University. Y es bien interesante porque hoy en día es una institución muy reconocida donde muchas personas van y básicamente les enseñan a las personas que van todas estas tecnologías exponenciales. Y mi papá estaba con un tema de que quería que yo estudiara una maestría. Y entonces cuando vi esto le dije, papá, yo quiero ir a este lugar. Y entonces apliqué y me invitaron, me aceptaron a la primera clase de Singularity University, que fue en el 2009. Y no, eso no era nada reconocido, imagínate, fue la primera clase de esa institución. Y cuando fui ahí, aprendí de todas estas cosas y empecé a entender
de una manera muy práctica, de una manera muy lógica. Yo que soy ingeniero, yo te puedo decir que si no hubiera ido a este lugar, tal vez no hubiera entendido lo que el Raf estaba diciendo. De una manera muy lógica y muy práctica todo lo que el Raf Berg estaba diciendo en sus escritos. De inmortalidad, de cómo todo se está desmaterializando y todo se está volviendo cada vez, el individuo cada vez se está empoderando cada vez más y cada vez más tenemos más poder y el poder de la mente y todas estas cosas, pero de una manera científicamente explicada. Y me acuerdo que después de que estuve ahí, ¿no? El último día nos preguntan a todos los asistentes, nos preguntan qué creen de todo lo que acaban de estudiar, ¿no? Y obviamente todavía estamos digiriendo toda esta información que nos habían dado. Y yo dije, yo creo que el dinero, yo soy Capricornio también, así que me gusta el dinero. Entonces yo dije, yo creo que el dinero va a dejar de existir como lo conocemos, ¿no? Yo creo que va a dejar de existir de la forma como conocemos el dinero hoy en día, ya no va a ser así. Y todos los profesores que estaban ahí, todas las personas que estaban ahí dijeron, sí, tienes toda la razón, eso también va a cambiar muchísimo. Y entonces, y me puse a pensar, ¿en qué voy a invertir mi vida? ¿Voy a invertir mi vida en mi crecimiento? ¿Voy a invertir mi vida en mi evolución, en mi transformación, que realmente es lo inmortal? ¿O voy a invertir mi vida en algo físico, material, que a largo plazo tal vez va a perder el valor? Entonces una vez un maestro, Shimo Sarfati, nos preguntó, yo creo que tú estabas ahí, Esther, en México, no sé si estabas tú o estaba tu hermana, y le preguntó a todos por qué habían venido, qué les había hecho para decidirse venir al centro de Kabbalah. Estabas ahí, ¿verdad? O no, no me acuerdo si estabas ahí o no. Yo Y, tampoco me acuerdo, honestamente. y yo la respuesta fue para mí, fue una decisión de negocios. Y Shimo se quedó así como, ¿cómo así una decisión de negocios? Y le dije, no, yo decidí invertir en algo que realmente va a valer la pena, ¿verdad? Decidí invertir mi tiempo y mi energía y estar rodeado de personas que me ayudan a crecer y evolucionar espiritualmente, porque al final del día ese va a ser el único activo que va a valer en el futuro y que cada vez está valiendo más y más y más en comparación de los otros. Todo lo físico va a perder valor y lo único que va a tener valor es lo espiritual. Y lo único que cada vez tiene más valor en la vida es lo espiritual. Y eso fue algo que gracias a ese camino, y para mí, ahora que lo pienso, yo creo que fue el RAF, tú sabes, desde poniéndome, y la vida, poniendo el creador, poniéndome estas pistas, estos individuos, estos personajes en mi vida, ¿verdad? Fue lo que pavimentaron el camino para que yo tomara esa decisión. Y sí, y después me pregunté, ¿sabes? Tal vez yo no, yo tuve que haber tenido otro background, otro antecedente para llegar al centro de Kabbalah, que no era como normalmente tal vez ser un israelí o ser, qué sé yo, como muchos de los maestros son, para venir como desde otro lugar, ¿no? A aportar. Y la verdad es que para mí ha sido una experiencia impresionante. Y sí, esa fue la decisión. De repente un día le dije, hey, quiero dedicarme a esto. O sea, esto es lo que quiero hacer. Fue la primera vez que yo sentía, después de todos los trabajos que había tomado, que era lo que quería hacer en mi vida. Y lo chistoso era que había una oposición de mi familia, de mis amigos, de las amistades, porque decían, ¿qué tal? Estás loco, tú eres ingeniero, tú, me explico, eres gerente de proyectos, ¿qué te vas a ir a hacer, tú sabes, ministro espiritual, estás loco? O sea, como ¿no? Entonces la gente pensó que me había vuelto medio loquito ese año, porque también para mí fue un, fue un crecimiento enorme, o sea, como que la luz me dio tanta claridad que yo estaba viendo cosas que la mayoría de las personas no estaban viendo. Y entonces, y entendí un poquito a los locos, ¿no? A las personas que le dicen locos, los entendí un poco porque en verdad a veces puede ser que tengan más claridad de lo que normalmente tenemos. Y bueno, heme acá. Eso es lo que he hecho, ¿no? Eso realmente es literalmente cuando es el poder de lo inesperado, es Exactamente. impresionante, porque de verdad es como tú estabas diciendo, David, como que tú estabas viendo las señales, estabas viendo las pistas, estabas poniendo atención y estabas abierto. Y eso es algo de poder estar en un lugar así, es sumamente poderoso, porque de verdad te da el chance y la oportunidad de dejar que la luz te vaya llevando y te va guiando el camino. Porque si tú hubieras sido así como
como terco, por decirte, y hubieras estado de que no, porque yo estudié para ser ingeniero y es solamente de esta forma, o tus papás hubieran estado demasiado encima tuyo que tiene que ser eso porque yo pagué tu universidad y te vas a quedar, o sea, porque eso pasa, ¿verdad? Sí. Y tuviste la oportunidad, gracias a Dios, que tuviste esa oportunidad de poder escuchar y de ver esos mensajes y de verdad estar abierto a completamente lo inesperado, y eso es lo poderoso. Y sí que todo el mundo como que ahorita traten de buscar un lugar en tu vida donde tú sientes como que estás teniendo demasiado control o sientes que es solamente una forma, de que, si estás buscando, ponte un trabajo específico, ábrete un poquito más, tal vez hay otro tipo de trabajo, o si estás buscando a tu alma gemela, solamente estás que quiero que se vea así o que tenga este apellido, lo que sea, como que abrirnos un poquito más para poder escuchar qué es lo que la luz nos quiere decir, hacia dónde nos va a llevar, porque de verdad hay poder en lo inesperado. Entonces, siga hablando con nosotros un poquito más, David, como que cómo fue tu trayectoria cuando ya estabas, como que ya decidiste, ya todo el mundo te dijo que estabas loco, que yo sé que eso pasa, de que cómo se te ocurre que te vas a dejar este tipo de vida por algo que, espiritual. Cuando uno escucha lo espiritual, uno piensa, ay, que es como sometido a algo que es, como bajo o algo, no sé. ¿Cómo te fue cuando ya estabas en el centro? Tú sabes, eso me pasó 2 veces en este proceso. La primera vez fue ahí, que fueron mis amigos, y yo me acuerdo que estaba, mi papá tenía, yo vivía en la casa de mi papá y mi mamá y tenía una piscina. By the way, ahora que me dices esto, sí, mi papá nunca, o sea, yo sentí que él estaba como incómodo con mi decisión, pero nunca me dijo, no quiero que hagas esto. Como que, y eso se lo agradezco mucho, mi papá falleció hace ya 11 años. Y me acuerdo que el día que, como una semana antes de que falleciera, yo estaba muy frustrado porque sentía como, wow, ¿cómo ayudo a mi papá? Mi papá le dio cáncer y yo estaba muy frustrado con eso. Yo tenía todo este conocimiento que el Raf nos había compartido y yo sentía que él no estaba ahí. Y una persona vino y me dijo, ¿sabes qué? Él no está, él no está ahí para que tú lo ayudes, él está ahí para que lo escuches. Y todo lo que tu papá te dio, me acuerdo que me dijo esa frase, y a veces la comparto en algunas clases, todo lo que tu papá te dio para darte, era lo que tenía, y si no te lo dio, no era porque no quería dártelo, era porque no tenía para dártelo. Y eso a mí me choqueó, porque entonces empecé a soltar todo lo que yo esperaba de él. Y una semana antes de que falleciera, le di las gracias por su apoyo y le dije, todo lo que tú me has dado, y yo sé que tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahorita mismo, ya ese momento fue 3 años después, ¿no? Era Hebre, y tú no entiendes lo que estoy haciendo ahorita mismo, pero te lo aseguro que estoy haciendo algo muy importante. Y todo lo que tú me has dado me ha llevado a estar acá. Y mi papá se sonrió y me dijo, sí, yo estoy clarito de eso. Y fue un momento muy especial para mí que mi papá me haya dicho eso. Pero sí, cuando me acuerdo que estaba estaba en la piscina de la casa de mi papá, ¿no? Estaba haciendo mikve, ¿no? Era antes de Shabbat y estaba haciendo mikve. Y salgo de la piscina y empiezo a pensar, ok, ¿por qué voy a tomar esta decisión? ¿No? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Era muy claro, era lo que yo sentía en mi corazón. O sea, por primera vez en mi corazón sentía, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Me emocionaba, me apasionaba, me conectaba con felicidad, era lo que quería hacer. ¿Por qué no? Todos los miedos que las personas alrededor mío tenían no, me decían, y vas a tener hijos y no te vas a casar y tú sabes, y no vas a tener dinero y qué va a pasar con tu vida. No, entonces yo veía que todos los nos estaban basados en miedo, estaban basados en ego, estaban basados tú sabes, en tal vez personas que no conocían lo que era el centro de Kabbalah y juzgaban al centro de Kabbalah. Pero ¿cómo vas a juzgar algo que no conoces? ¿Verdad? Y pensaban, me acuerdo que me decían, ahí te están lavando la cabeza. Y ningún maestro, nadie me decía que hiciera esto. Todo vino 100% de mí. Como que nunca nadie me dijo, hazte Hebre o es lo que tienes que hacer. No, nadie me dijo esto. Siempre, 100% fue como una decisión mía de tomar ese paso y de dejarlo todo literalmente, ¿no? Entonces, y también la semana pasada el Ejlejá y esta semana también de restricción, me identifico mucho porque creo que fue en este periodo casualmente que empecé a tomar esos pasos de dejar ir, ¿verdad? De soltar realmente lo que la gente opina de ti y lo que la gente
¿verdad? Y obviamente uno tiene que escuchar las opiniones de los demás, pero al final del día tú tienes que aprender también a escuchar a tu alma y lo que es cierto. Y muchas veces hacemos lo que los otros quieren por complacerlos, por caerles bien, no porque realmente sentimos que es lo que tenemos que hacer, sino porque bueno, no quiero que se enoje conmigo, no quiero que me tilden de loco, no quiero que piensen mal de mí. Y creo que ese paso que hice de hacer esa acción, para mí fue una revelación de luz impresionante. Me acuerdo también otro momento muy especial que era ya cuando, como tú dices, ¿no? Ya cuando tomé la decisión, hablé con mi maestro, hablaron con Karen, hablaron con Mijael, ¿no? Y entonces ya íbamos a ir a Rosh Hashanah en Washington, me acuerdo que fue Rosh Hashanah en Washington en el 2009, si no me equivoco, no, 2010, perdón, 2010. Ujú. Y entonces estábamos ahí. By the way, cuando regresé de esta Singularity University, fui a Rosh Hashanah en Nueva York, que fue el primer Rosh Hashanah que yo fui en Nueva York, y conocí al Raf, fue así como, ¿qué es esto? Una cosa, no, era como estar en la Matrix, Mm. ¿no? Pero el año siguiente, un año después, fue cuando tomé la decisión y ya me iba como jebre y no tenía dinero, no tenía dinero en el bolsillo para nada. Y me acuerdo que tenía que agarrar tenía mi boleto de avión para viajar de Washington a Los Ángeles, que era donde estaba el centro de Kabbalah. Bueno, todavía está el centro de Kabbalah, pero ahí estaba Karen y estaba el Raf y bueno, iba para allá. Y entonces, pero no tenía dinero para pagar el, el, el taxi, no tenía, para el aeropuerto, no tenía dinero para pagar el taxi del aeropuerto de Los Ángeles o sea, no tenía dinero, ni para comer ni nada. Yo dije, bueno, certeza. Me voy a parar aquí en la fila, porque había una fila para pedir taxi. Me voy a parar aquí en la fila y vamos a ver qué pasa. No sé qué va a pasar. Y no les miento, me paro en la fila y se me acercan dos personas y me dicen, oye, queremos ser parte de tu proceso de que te vayas para hacer jebre y me dieron dinero para que pagara el taxi. O sea, yo no les pedí nada. Se me acercaron las personas y yo dije, ¿esto qué es? ¿No? Como que todo se iba pavimentando, la luz iba pavimentando, iba poniendo las situaciones. Después me monto en el avión y bueno, tuve dinero para pagar el taxi del hotel al aeropuerto, pero ahora tenía que pagar del aeropuerto al hotel. Cuando me monto en el avión, llego y en verdad estaba un poco estresado porque tampoco iba a llegar al aeropuerto y no tenía de Los Ángeles y no tenía dinero para dar el taxi al centro. Y ¿sabes qué? Me voy a dormir y me duermo. Y en la mitad del vuelo, ya cuando íbamos aterrizando, me acuerdo que me dormí todo el vuelo y me levanto y miro hacia el lado y hay un chico del centro de Kabbalah sentado al lado mío que iba también para el centro de Kabbalah y me dice, compartimos el taxi. Y fue esos momentos así mágicos que te muestran exactamente que estás en el camino. Me explico, que estás haciendo las cosas. Me pasaron mucho en ese periodo, me pasaron mucho en ese proceso. Todavía me pasan, pero me acuerdo que ese año fue como muy loco. La cantidad de señales, como te dije, y la cantidad de cosas que me pasaban alrededor, y yo creo que también estar abierto y verlas es importante, ¿no? Pero sí, fue casi milagroso, les puedo decir, porque yo sentía que había algo que no era yo, que estaba como en control de la situación, ¿no? Y muy poderoso. Ya. Me acuerdo cuando llegaron a Los Ángeles. Yo no me acuerdo, yo no estaba en Los Ángeles, pero me Tú acuerdo que estás, eran tú estabas en México, tú los estás latinos. Sí, sí, No sí. estaban en México, tal vez estaba en Miami. Es posible que haya estado en Miami ya. Pero eran como los latinos que llegaron a Los Ángeles. Yo me acuerdo, Porque yo me acuerdo, pero tú estuviste en México conmigo como un año. sí, sí estuvimos Sí. juntos, pero fue después. Cuando tú llegaste a Los Ángeles, yo creo que yo estaba en Miami. En Miami. Estoy casi segura que estaba en Miami. Pero fuiste tú y había otros dos latinos. Entonces era así, llegaron latinos a Los Ángeles, me acuerdo. Hay una historia chistosa con Esther, que estábamos en el coche y ella estaba manejando. Esther y yo. Y sí, tú, no sé si te acuerdas. Estábamos todos los jefes en el coche y tú estabas manejando. Y yo estaba en el asiento de hasta atrás. Y entonces aquí en México
hay los bumps, Los topes. los topes están por todos lados, por todas las calles, ¿verdad? Y obviamente como yo estaba en el asiento del baúl, cada vez que Esther pasaba por un tope, yo ¡pum! Me golpeaba con el techo, Oh, ¿no? no. Y entonces en Panamá a los topes le decimos policías muertos, ¿no? Y entonces yo le grité a Esther, cuidado, hay un policía muerto. Y Esther grita y suelta, suelta el timón y dice, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde matar? Y yo, y yo, y yo dije, no, no, no han matado a ningún policía, un tope. Eso, oh my ¿No te God. no te acuerdas de eso? No, pero no puedo creer que me Yo no, hiciste esto. yo decía, Me cuidado, asustar. policía muerto, porque venía con todo y yo veía el tope enfrente y yo decía, no, aquí me voy a golpear de vuelta la cabeza. By the way, manejo bien, ¿ok? No, Sí, no, sí. No, sí manejas bien, nada más que los topes esos son asesinos, o son sea, terribles, son ya. literalmente como unos bloques que te pones en la calle. Entonces, yo decía, tienes que pasar súper lento". Entonces, Yo me mis acuerdo. recuerdos de David Varela en México son cocinando. Sí, 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 ¿te acuerdas que llegamos a la casa y cocinábamos? Sí, Cocinábamos, sí. Muy ya, padre, muy padre. sí. Y sí, la verdad es que eh, eso, ¿no? Yo creo que también en nuestro país, no sé, Esther, si este rollo, si tú lo sientes así, Panamá es un pueblo. O sea, Panamá es una sociedad muy pequeña. La mayoría de la gente se conoce, ¿verdad? Y creo que también es un desafío muy grande para las personas tomar pasos de este tipo, ¿verdad? Porque, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente se gradúa de la universidad, se va a vivir a otra parte, como que siguen viviendo en sus primeros trabajos, o sea, visitan a su familia una vez la mayoría, no digo todo el mundo, pero una vez al año, en Thanksgiving, y viven muy independientes. En Panamá y en nuestros países en Latinoamérica estamos muy con la familia, muy con la sociedad, muy con los amigos, y esto de qué opinen de ti es muy fuerte, es muy fuerte, o sea, no quieres defraudar y es como algo inclusive subconsciente, no es que estás pensando todo el día, ¿qué vas a opinar de mí? Pero es algo subconsciente que está en la mente de las personas y muchas veces nos privamos de hacer las cosas que debemos hacer y queremos hacer y lo que la luz nos llamó para hacer por eso. Y digo, no es que todo el mundo se tiene que volver maestro de Kabbalah, pero estoy seguro que muchas personas no están felices con lo que hacen y no están haciendo lo que deberían estar haciendo por eso, ¿no? Por esa. Y a veces inclusive tú le dices, no, o sea, tienes que soltar lo que la gente piensa. No, a mí no me importa lo que la gente piense. O sea, ni siquiera somos conscientes de que nos pasa esto, ¿verdad? A veces no somos ni siquiera conscientes de que nos pasa y para mí después me di cuenta, wow, era algo muy fuerte. Y todavía cuando voy a Panamá y visito a mis amigos y veo que todavía hay como esa prisión en algunas personas de la mente del miedo de lo que van a pensar de ti y actuar de acorde ¿no? Y literalmente, ¿no? Como tú lo dijiste, Esther, o sea, estudiar Kabbalah es algo revolucionario. O sea, y tomar este compromiso es algo revolucionario para una persona. No es algo, pero yo creo que uno tiene que hacer esa revolución interna si realmente quiere conectar con la verdad, si uno quiere conectar con la luz. O sea, tienes que revolucionar tus miedos y revolucionar tu enojo y revolucionar tus atributos negativos para poder conectar con la luz. Si no, no lo vas a poder hacer. Entonces, es muy valioso, es muy valioso. Y sí, para mí fueron los momentos más especiales. Conocer al Raf también fue impresionante. Y digo, todos aquí, ustedes también lo conocieron, obviamente. Yo me acuerdo la primera vez que conocí al Raf y llegué a saludarlo. Mi sentimiento fue, algo yo le hice a este señor en una vida pasada. O sea, algo malo. Yo sentí, yo Oh, sentí que, no. yo sentí que algo malo le había hecho Oh, y sentía como pena de que me había invitado todavía, que me había permitido estar en su presencia. Ese era mi sentimiento con el rap. ¿y Como que en alguna una vez le vida, preguntaste si era cierto? no, nunca le pregunté al rap, me dio miedo. Hubiera Pero, dicho si fuera así, porque el rap leía todo. sí, sí, Él- no, y te lo juro, me da miedo preguntar y saber la verdad, pero ese era mi feeling. Ese era mi feeling, ese era mi sentimiento de que. Y también, eso fue, me acuerdo de ese sentimiento, fue como también algo que me impulsó
ya más interno a tomar la decisión también de dedicarme, como que se lo tengo que repagar. Lo que en una vida pasada le hice, se lo tengo que repagar en esta vida. Wow. Sí. Pero no fue un sueño ni nada, sino que fue un sentimiento que tenía, ¿no? Como tener pena, tener pena, tener el pan de la vergüenza, literalmente. Mm. Sí. Bueno, David, gracias por compartir todo esto que has compartido con nosotros. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Lo que sí quiero decir que me ha encantado lo que vienes compartiendo con nosotros, que es eso, el poder de, tú sabes, cuando soltamos las cosas y nos dejamos de estar preocupados tanto por qué es lo que dirán los demás, aunque estés pendiente o es subconscientemente te está pasando como que tratar de ahora en adelante comenzar a vivir una vida con más conciencia, con más, ¿qué es lo que mi alma necesita? ¿Qué es lo que mi alma viene a hacer en esta vida? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Y no estar tan preocupado por qué es lo que los demás quieren para mí, qué es lo que los demás piensan en mí, porque en verdad es como estabas diciendo, terminamos viviendo un tipo de vida como en una prisión. Y eso no es vida, en verdad. Entonces le pedimos pues a todos que tomen ese paso, atrévanse, porque cuando uno se atreve es cuando los milagros pueden pasar. Entonces, con eso dicho, de nuevo, gracias David por participar en el programa en el día de hoy. Siempre estamos muy felices de tenerte aquí. Me encanta tu cuento, me encanta que fui parte de tu cuento y sigo siendo parte de tu cuento, de haber llegado al centro, de estar en el centro y que sea así para siempre. Gracias, gracias, Esther. Gracias, Esther, por invitarme. No se demoren tanto en invitarme. La última vez fue como el año pasado, creo. No me acuerdo cuándo fue. La razón. Wow. No vamos a dejar que eso pase de vuelta. Pero bueno, entonces, Estercita, ya vamos entonces a cerrar el programa así. Sí, güey, yo quería que nos cuentes tú de tú, pero creo que se nos acabó el No hay tiempo. tiempo, pero So, igual, otro día nos cuentas de ti. ajá. Yo en otras ocasiones sí les he compartido por aquí y por allá cositas, pero bueno, otro día haremos un podcast que podamos compartir un poquito más de eso, pero tranquila. Entonces, bueno, chicos y chicas, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. La próxima semana vamos a tener a una alumna que se llama Tariel Sabas, que es también de Panamá, y vamos a estar con el episodio que se llama Enfrentando las tormentas de la vida a través del compartir. Y vamos a ver cómo en verdad el voluntariar y salir de uno y salir de su área de confort y compartir nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, no dejen de participar con nosotros la próxima semana y nos vemos entonces. Cuídense y gracias por estar. Chao. Chao, hasta luego. Bye.